vamos a analizar los números de las series de Star Wars. Hola a todos perdidos y perdidas en Hoth y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Sí, hoy voy a tener poca voz y es que llevo unos días con un resfriado enorme y esta es la voz que tengo. Al menos hoy ya puedo grabar vídeo, un vídeo que llevo preparando un par de días y que quería pues compartir con todos vosotros. Y es que vamos a analizar los números de las series de Star Wars. Y es que se ha hablado mucho de estos números, sobre todo en las últimas semanas, después también de que tuviéramos los datos de las series de Ahsoka. Y quiero enseñaros para empezar una tabla con los números de Nielsen. Los números de Nielsen son ahora mismo los más fiables que tenemos. Y ya empiezo diciendo algo, no os fiéis de otro tipo de datos, como datos de Samba TV y este tipo de contadores que son muy pero que muy inexactos, que incluso ellos mismos cambian los datos cuando después de varias semanas van obteniendo datos entre comillas más fiables. El problema es que se sacan conclusiones con esos primeros datos de pues páginas que sabemos que tienen una forma de contar cuanto menos peculiar, vamos a dejarlo ahí. Pero los que son más fiables son los de Nielsen. Como os digo, el problema es que muchas páginas de prensa incluso sacan ya conclusiones sobre el éxito o no éxito de las series teniendo en cuenta datos que no son reales. Lo que sí tenemos ahora mismo son los datos Nielsen, que son de los más fiables que podemos encontrar ahora mismo. Aunque por supuesto estos datos hay que analizarlos y ponerlos en contexto. Y es lo que vamos a tratar de hacer en este vídeo. En primer lugar, como os digo, tenemos esta tabla. En la tabla vemos los números que han hecho las series de Star Wars sin contar Mandalorian 1, una serie de la cual no podemos contar, en primer lugar porque no hay datos específicos y en segundo lugar porque la plataforma de Disney solo se había estrenado en Estados Unidos y en Países Bajos. Por tanto, no tiene sentido tener en cuenta esos números. De hecho, esto también es interesante. Aquí solo tenemos los datos de Estados Unidos contados. No tienen validez los datos a nivel mundial, ni por supuesto cualquiera que lo haya visto pues de manera ilegal. Pero bueno, nos sirve para hacernos una idea y ver un poquito el éxito o no que ha tenido cada serie. Como veis, la serie que ha tenido más éxito es la segunda temporada de The Mandalorian. Y en concreto tuvo unos 1040 millones de media en visualizaciones. Vale, aquí una estructuración de pantalla que podáis ver la tabla mientras me veis comentando. Tened en cuenta una cosa, y esto es muy importante y es un factor que influye muchísimo. Esta serie se estrenó a finales de 2020, cuando teníamos encima una pandemia brutal que básicamente hizo que todos estuviéramos en casa y que todos los canales de streaming existentes tuvieran unos picos de audiencias altísimos. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos obviar este detalle a la hora de comparar con los números posteriores que vamos a comparar. Hubo un pico de audiencias generalizado en muchas de las series y en general en todos estos canales de streaming que existían en el momento. Estábamos todos recluidos en casa prácticamente a nivel mundial y poco más podíamos hacer que ver la televisión o hacer cosas en casa. Por tanto, todos estos programas, todas estas series, etcétera, tuvieron muchísimo éxito durante ese periodo. ¿Quiere decir esto que entonces no fue exitosa la serie? No, ni mucho menos. Fue muy exitosa. Como veis, tiene muy buenos datos, pero hay que ponerlos en contexto. Seguramente, si se hubiera estrenado un tiempo después, pues a lo mejor habría tenido unos números un poco más discretos. Aún así, fue seguramente de las series que más se vio también por cosas que vimos ahí. Tuvo uno de los momentos más impactantes que hemos tenido hasta ahora en todas las series de Star Wars, como fue ese final de temporada, de la segunda temporada, donde vimos a Luke Skywalker. Pero no solo eso, también tuvimos la primera aparición live action de Ahsoka, tuvimos también Boba Fett, sobre todo, un personaje que se esperaba, etcétera, etcétera. Como conclusión, la segunda temporada de Mandalorian tuvo muy buenos números y bien merecidos, pero hay que tener en cuenta cuándo se estrenó esta serie. La siguiente serie que tenemos es Boba Fett, una serie que obtuvo de media 630 millones de minutos consumidos. El resultado es bastante inferior al que tuvo un año antes la segunda temporada de The Mandalorian. De nuevo aquí hay que tener en cuenta que seguro que influyó mucho el hecho de cuándo se estrenó cada una. Aquí ya estábamos en un momento un poco más abierto donde pues ya empezaron a bajar los resultados en general de audiencia de todos los canales de streaming. Por tanto, es normal
que se vea o que haya una bajada en los datos de audiencia considerable. Los datos de audiencia de Boba Fett mejoraron bastante, eso sí hay que decirlo, una vez que se estrenó el 5º episodio con la llegada de Din Djarin. A partir de ese episodio los números mejoraron bastante. Por tanto, sí que podemos llegar a la conclusión de que hay una relevancia mayor de The Mandalorian que de la historia que nos estaban contando con Boba Fett en solitario. Aunque como veis en los datos no es tan marcado como en la segunda temporada de Mandalorian. En la segunda temporada de Mandalorian la media fue casi de 1.000 millones por episodio. Aquí lo más que se llega es a 885 ya con Din Djarin incluido. Así que tal vez esos sean unos números más similares a los que habría tenido la segunda temporada de Mandalorian en circunstancias normales, entre 750 a 800 millones de minutos. Atentos a la promoción que nos trae la gente de Ensabers. Tenéis un 7% de descuento en sus sables de luz utilizando el código Perdidos en Hoth. No perdáis esta oportunidad. Dicho esto, pasamos a Kenobi. Kenobi es un caso bastante particular, porque Kenobi es Kenobi. Es decir, es uno de los personajes más queridos de todo el fandom. Y sobre todo, es uno de los personajes más queridos de la generación de las precuelas. Una generación muy activa por una cuestión de edad, ahora mismo tanto en redes sociales como en el consumo del streaming, etc. Estamos hablando de una generación entre los 25 y los 35 años. Por tanto, estos datos ya de por sí iban a ser buenos. Simplemente por ser el personaje que es, la serie iba a tener una audiencia considerable. Esto es de lógica. Si lo que estás vendiendo es un producto que la gente lo quiere mucho, independientemente de la calidad, va a ser muy seguido. De hecho, esta serie tuvo de media 700 millones de visualizaciones, teniendo en cuenta que es una serie que se llevó bastantes críticas. También os digo esto para que veáis que no siempre la calidad o la crítica general de un proyecto está asociado a las audiencias de ese proyecto. Puede haber una correlación, pero os digo que en general eso se ve más en el siguiente proyecto relacionado. Es decir, si hay una primera temporada de un personaje y gusta mucho, la segunda temporada va a empezar o va a tener en general muy buenas audiencias, porque la primera gustó. También pasa al revés. Si la primera no gusta, aunque tenga muy buenas audiencias, la segunda normalmente baja en audiencias, porque la gente no quedó satisfecha y ya tiene un baremo para medir la calidad de lo que va a ver. Por tanto, es normal que la primera temporada de Kenobi, si no sabemos si va a haber más, pero hiciera muy buenos números, pero dado la calidad que tuvo, o digamos, más que hablar de la calidad, las críticas que tuvo, es probable que si hubiera una segunda temporada tuviera números inferiores, a no ser que volvieran a venderla muy bien y con algún acontecimiento, algún personaje que apareciera que fuera también muy llamativo y entonces se lleve pues, grandes números de nuevo. Pero esto creo que hay que dejarlo claro, porque hay que separar calidad de un proyecto del índice de audiencias. No tienen por qué estar relacionados. Hay a veces relación, pero no siempre. Pasamos ahora a hablar de Andor, la serie que tiene peores datos de audiencia. Y creo que también es un buen ejemplo de precisamente lo que se estaba comentando, que no siempre está relacionada la calidad de crítica con las audiencias. Esta es una serie que tiene de media, he hecho las cuentas, 385 millones de minutos de media. Es decir, muy por debajo de las series anteriormente estrenadas. ¿A qué se debe esto? Pues a varios factores. El primero, es una serie protagonizada por un personaje muy secundario. Es un personaje que ni siquiera es el principal personaje en la película en la que lo vimos aparecer, en Rogue One. Es un secundario, entre comillas, o podemos ponerlo casi como coprotagonista en Rogue One, pero no es ni siquiera el personaje principal. A lo mejor si hubiera sido una serie de Jyn Erso, pues podría haber tenido un poquito más de audiencia, un poquito más de tirón desde un principio, pero no es el caso. Estamos hablando de un personaje muy secundario en todo el universo. Y además es una serie que no tenía sables de luz, esto es importante, esto suele traer mucha audiencia, y no tenía grandes cameos de personajes. Lo más que vimos pues era Mon Mothma, que tenía parte de la trama, pero tampoco es un personaje súper importante. Y por otro lado, pues sí tuvimos a personajes como Saw Gerrera, pero insisto, son personajes muy secundarios, que no estamos hablando de un Vader, un Anakin, un Kenobi, no. Entonces es normal
que a priori esta serie tuviera unos datos de audiencia bastante más bajos. Como os digo, sin embargo, las críticas en general fueron muy buenas a esta serie. Es verdad que tampoco gustó a todo el fandom precisamente por lo que he comentado, que es una serie que está un poco alejada de lo que suele ser Star Wars. Pero independientemente de eso, la serie sí que tuvo una calidad que normalmente o gran parte del fandom supo ver, y aún así no obtuvo grandes números. ¿Qué quiero decir con esto? No siempre los datos de audiencia, de nuevo, están relacionados con la calidad, pero a un estudio le interesa que un proyecto tenga buenos datos de audiencia, porque ahí está el dinero. Y esto es un problema porque series como esta de Andor seguramente las veremos menos y menos. Bastante suerte tenemos de que va a tener una segunda temporada que va a completar esta historia. Tal vez en la segunda temporada, debido al éxito de crítica que tuvo la primera, sí que aumenten un poquito los números. Sobre todo si saben venderla. Es decir, si hay algún cameo o algo, pues que se vea en un tráiler, algo así. Ahí sí que podría tener opciones de que veamos algo que digamos, vale, esto va a atraer más audiencia. Pero no me extrañaría que la segunda temporada también tenga audiencias bajas. Y de nuevo, no tiene nada que ver con la calidad de la serie. Pasamos a comentar la tercera temporada de Mandalorian, que yo me atrevería a decir que es la serie que mejores datos de audiencia ha tenido por ahora en Disney Plus. Por lo menos en Star Wars. ¿Por qué? Porque su número es, su media es de 946 millones de minutos consumidos de media por episodio. Es un poco más baja que la de la segunda temporada, pero insisto en lo que os decía al principio. La segunda temporada de The Mandalorian se vio muy beneficiada por la situación en la que estábamos. No le ha pasado eso a la tercera temporada. Ya no había pandemia, ya no había ese pico de audiencias generalizado en todos los canales de streaming. Por tanto, que llegara a estos números significa que ha hecho unos números muy, pero que muy buenos. ¿A qué se deben? Pues a muchas cosas. En primer lugar, obviamente, al éxito del personaje. La segunda temporada fue un gran éxito de crítica también, no solo de audiencia, sino de crítica. Y volvemos a insistir, muchas veces vamos a ver el éxito reflejado en la audiencia en el siguiente proyecto que haya de una franquicia, de una saga, etc. Mandalorian, segunda temporada, tuvo mucho éxito, pues la tercera ve reflejado este éxito. Insisto, en la crítica, no en las audiencias. Por tanto, ahí sí que la audiencia va a ver reflejado lo que consiguió la crítica en la temporada anterior. Además, también pensad que pasaron casi, año y medio casi, ¿no? Del estreno de la temporada anterior. Por tanto, 2 años y medio, pero The Book of Boba Fett pues, tuvo las escenas de Din Djarin, que al final, básicamente es como haber tenido una temporada 2.5 de Mandalorian. Pero pasó mucho tiempo, la gente tenía muchas ganas y eso se notó. Y la serie funciona, los personajes funcionan y sobre todo, Grogu funciona muy bien. Los proyectos que tienen a Grogu tienen la de llevarse muchísima audiencia. ¿Por qué? Porque Grogu no solo llega al fandom hardcore de Star Wars, sino que llega a un público más general. Y también hay que hablar de esto. Y esto es muy, pero que muy importante. La audiencia de una serie no está compuesta solo por el fandom de esa franquicia. Esto lo sabéis todos. Pero os digo más. El fandom de una franquicia que es activo, que suele hablar de la serie, que opina sobre la calidad, etcétera, etcétera, que está en redes sociales, no es un porcentaje demasiado alto. Nosotros, que somos muy fan de esto, podemos pensar, todos estos proyectos deben ir dedicados a nosotros porque somos el fandom. No, realmente somos un porcentaje bastante bajo de las audiencias. Al final las audiencias son muy diversas y son muy amplias, y hay una parte que obviamente es un fandom muy seguidor de la serie o de la saga o de la franquicia. Hay otra parte que será un fandom casual que suele estar enterado de Star Wars porque le gusta, etcétera, y ve casi todo. A lo mejor no ve las cosas animadas, pero casi todo lo audiovisual. Y después habrá un fandom que simplemente le guste en general este tipo de proyectos y pues un día ve Star Wars, como al día siguiente puede ver Marvel, como al día siguiente puede ver algo de fantasía, como al día siguiente puedes ver cualquier otra cosa. Y este fandom, este grupo de audiencia es muy amplio, es mucho más amplio de lo que nos imaginamos.
Por tanto, los proyectos también tienen que estar orientados a este público, porque los estudios al final no viven de nosotros, no viven del fandom más hardcore, ni muchísimo menos. Viven de conseguir llegar al máximo de audiencia posible. Entonces, muchas veces yo creo que tenemos la tendencia a pensar que estos estudios están muy enfocados en lo que nosotros queremos. No es así. Siento deciroslo así de claro, pero no es así. No somos el principal foco al que van dirigidas estas series, ni muchísimo menos, porque lamentablemente somos un porcentaje relativamente bajo dentro de el colectivo que ve una serie o una película. Dicho esto, llegamos a la serie de Ahsoka. Una serie que ha tenido números discretos, aunque generalmente positivos. ¿Por qué? Pues ha llegado a los 508 millones de media. Esto está bastante por debajo de lo que consiguió la tercera temporada de The Mandalorian. Está por encima de la de Andor y más o menos unos datos parecidos a los que consiguió The Book of Boba Fett. Ahora, vamos a analizar un poco estos datos. Se trata de una serie, Ahsoka, de un personaje que viene de la animación. Y ahora voy a insistir en lo que os acabo de contar sobre las audiencias y quiénes la conforman. El porcentaje de gente que conoce a Ahsoka de las series animadas es bastante bajo, porque de un porcentaje que pueda ver una serie en Disney Plus, ¿cuántos han podido ver Clone Wars? Realmente solo la sección más hardcore de los fans de Star Wars. Es decir, el hecho de que el personaje fuera muy conocido entre el fandom concreto de Star Wars no le hace ser un personaje muy conocido en el ámbito más amplio del fandom y de la audiencia. Para nada, de hecho. Yo os diría que de la gente que yo conozco, conocidos que no son tan fans de Star Wars, la mayoría han visto casi todas las películas de las 3 trilogías, han visto bastante de las series live action, pero la mayoría no ha visto nada de las series animadas. Por supuesto, yo siempre les recomiendo que vean algo porque creo que merece la pena. Pero eso hay que tenerlo en cuenta en las audiencias. Es decir, es una serie que tiene como protagonista un personaje que no viene del audiovisual, o sea, del live action, viene de la animación. Lo único que tenemos es que apareció en la segunda temporada de Mandalorian y que apareció también en The Book of Boba Fett. Eso sí que ayudó bastante a que también la serie pues no sea un fracaso a priori, sino que el personaje pues tiene ya unas apariciones que le hacen tener cierta entidad como personaje. De hecho, fijaos, ha tenido mejores datos que Andor, que es un personaje que sí viene de una película muy exitosa. Por tanto, es un número que es bajo, esto hay que tenerlo en cuenta, pero no es un mal número teniendo en cuenta que no es un personaje que se conociera. Es un personaje relativamente nuevo para el público general. Entonces, que haya conseguido tener los números que ha tenido, pues no son malos datos. De ahí que hayan sido considerados buenos datos por Bob Iger y por Disney. De hecho, no están tan lejos de los datos de audiencia de Kenobi. Kenobi consiguió una media de 700 millones. Estamos hablando de minutos de media, ¿no? Por episodio. Estamos hablando de que Ahsoka consiguió 500 millones de media. En un momento en el que el canal de streaming tiene menos suscriptores en Estados Unidos que cuando se estrenó Kenobi, y que además estamos hablando de Kenobi. No es lo mismo Kenobi que Ahsoka. Kenobi es un personaje que conoce todo el mundo, con la trilogía original y con las precuelas. Ahsoka es un personaje que viene de la animación. ¿Qué quiero decir con esto? Hay siempre que intentar poner en valor y en contexto los datos de audiencia, por todos los motivos que os he dado a lo largo del vídeo, que creo que habrán quedado claros. No es lo mismo audiencia que calidad de crítica, no es lo mismo las audiencias en un momento que en otro temporal, y no es lo mismo la audiencia que te va a dar un personaje que la que te va a dar otro. Dicho esto, espero haber aclarado un poquito todo este tema. Sé que es un tema interesante, por supuesto os animo a que me dejéis en los comentarios vuestras reflexiones al respecto, y como siempre, un gran like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para apoyarlo, porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala, y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Hoth. 1, 2, 3. ¡Suscríbete!